Panak po si Takatsi, panak po abi panak po arkatsi po arlet at po sa itulik istak si kisya tak Allah Allah paling cakap awak cakap ke hari kisya po itulik istak itulik rapat gastrik ulik ya ate aluk thoi ke sete gastrik bakya tak so ke kakak kus itulik akshoy ke kat na itol awal ka to kakak siking etse kuteo kakos hoy kesse eto gastre kakak kus ka itol ke ka sikyo ka to kakak kus itol ketse todo lo que es natural lo usábamos. Que a nosotros, como Cahuáscar, nuestros antepasados nos enseñaron a sobrevivir con cosas de la naturaleza. Por ejemplo, lo que hay para afuera en los mares, en las islas para afuera, uno lo usaba para distintas maneras estas cosas y todo lo que es natural lo usábamos. Y eso es una sobrevivencia que nos enseñaron nuestros antepasados para que nosotros podamos sobrevivir. Ellos fueron muy sabios y sin ellos no podíamos hacer esto. He entrevistado a los mismos sabios, que son los ancianos, y a través de ellos yo puedo transmitir mi cultura. Ellos tienen la sabiduría y de ellos podemos aprender nosotros, rescatar su memoria justamente porque está viva la cultura, pues, la memoria está viva. Y a mi abuela le gustaba tejer. Con ella nomás tejíamos. Yo en la mañana me levantaba, me iba a la casa de ella y tomábamos mate y tejíamos. Mi abuela siempre fue ahí, yo por eso supe que ahí había junquillo y ella me decía y cómo sacarlo. El lugar donde nosotros vamos a buscar junquillo por lo general es el sector San Juan. En San Juan hemos sacado por años, hemos estado sacando el producto vegetal ahí. En lengua cahuéscar es chepaz, fibra vegetal. Esta es una técnica que viene siendo ancestralmente de los abuelos, de las mamás de uno, todo observando nomás, mirando cómo ellos lo hacían. Yo como Cahuáscar, por ejemplo, me emociono mucho cuando vengo acá a Cunquillo, porque me recuerdo de mi madre, que ella nos enseñó este arte que tenemos nosotros y bueno, va en generaciones y van aprendiendo y muy orgullosa que la cultura Cahuáscar salga adelante. Cuando recolectamos esta materia prima, siento una relación muy cercana a la naturaleza, una tranquilidad única y muchos recuerdos bonitos de las personas que nos dejaron esta enseñanza. El tejido hasta hoy se mantiene. Los abuelos lo han entregado a los hijos, los nietos y nosotros que estamos acá, los descendientes. Y eso es importante transmitirlo de generación en generación para que nuestros nietos aprendan
y conozcan realmente lo que era la cultura cahuésca y que todavía estamos presentes las mujeres tejedoras. Yo no sabía cómo sacar el junco. Yo aprendí y mi mamita falleció. Oh, lo mío fue especial. Yo no quería tejer. Veía a mi mamá tejer. Ella me dice, teje, ayúdame a tejer. Yo llegaba a pescar el canasto un ratito, tejía. Y llegaba, le tiraba su canasto para allá. No me gustaba tejer. Y ella enfermó, cayó al hospital. Y ella antes de fallecer me decía, chica, decía, teje. No dejes que se seque, decía. Le dije, dame este junco, yo voy a llevar para que teja. Y yo decía, ¿cómo voy a saber ahora cuando esté bueno el junco? Y pasé un día y llegué y pasé a sacar un junco así. Y yo decía, estará bueno esto para tejer. Porque si lo llevo para abajo, mi mamá, ella me va a retar y va a decir, ¿cómo todavía vieja? No sabe cuándo el junco está bueno. Y llegué y lo pasé así. Pasé mi mano acá. Y esto corrió como aceite en mi mano. Y de ahí yo comencé a tejer porque lo sentí en mi corazón. En mi corazón lo sentí. Esto ya estaba bueno. Y cuando mi mamá falleció me dijo, la chica dijo, tú sigues tejiendo. Dijo, no dejes que el junco se seque. No dejes que el junco se seque. No dejes que el pasto se seque. Sin siquiera saber que era un traspaso que le hacía a las nuevas generaciones. Mis niños, mis hijos, mis nietos, todos han seguido la tradición de su abuela y que nunca la van a olvidar. Es algo que ya les dejó por siempre a ellos. No pierdan ese nexo con la naturaleza, con el mar y con todo lo que tenga que ver con su pueblo. Esto lo comían los indígenas, esto lo comían montones. ¿Este tiene harto? Los recuerdos que tengo en el campo de las enseñanzas de mi abuela, cada vez que yo vengo aquí hago una práctica ancestral, la cual ella me enseñó, es poder conectar con ella. Y eso es maravilloso porque a pesar de que ya no está, todos la vemos cada vez que tejemos, cada vez que nadamos, cada vez que buceamos, que recolectamos marisco y se lo voy enseñando a mis hijos, a mis sobrinos. En cada uno de esos momentos está ella. Hoy día las nuevas generaciones estamos tratando de recuperar toda una vida en este inmenso territorio en el sur de Chile, donde hay mucho por hacer, desde la conservación, desde la espiritualidad, desde la recolección y cualquier otro tipo de actividad que nos han enseñado nuestros ancestros. Hay que tratar de mantenerlas porque el día de mañana los ancestros vamos a ser nosotros.
es un grupo en movimiento porque son un grupo nómade que está viviendo o tratando de vivir del mejor modo posible en un lugar donde tienes que ser, para mi gusto, extremadamente inteligente para poder hacerse de la alimentación, del ocio y de la vida y de un poco de la alegría que todos los humanos queremos, ¿no? Acá se concentran en las regiones de Aysén y Magallanes más del 81% de las áreas silvestres protegidas de nuestro país, de Chile. La Patagonia está altamente representada por parques nacionales o áreas silvestres protegidas y la verdad que todavía es un territorio que no lo conocemos totalmente. Este lugar es muy particular, ha sido lugar de tránsito, siempre ha sido el epicentro o el punto de reunión de muchas rutas. ¿Cómo no va a ser alucinante empezar a redescubrir este territorio? Estamos en un tiempo de revisitar las cosas, de repensarlas y de mirar hacia el pasado con otros ojos. La región Cahuéscar, por decirlo así, es una región intrincada, es tremendamente intrincada, es muy difícil de acceder, es muy fascinante por otro lado porque tiene muchos, miles de kilómetros de costa por conocer y recorrer, y por lo tanto el pueblo que vivió allí en el pasado, que es lo que me ocupa principalmente, es un pueblo que ha dejado restos materiales inquietantes en muchos sentidos, o son estimulantes, diría yo, para la investigación. Los conchales son como basurales en realidad, basurales de conchas. Eso es como, ese es el contexto en que uno trabaja. Uno trabaja lo que la gente votó en el pasado, como fue desechando, ¿no? Lo más fascinante puede haber sido, para mí, más impresionante es el hallazgo de las primeras pinturas rupestres en los canales. Encontramos las evidencias de la primera cueva pintada por parte de los antepasados de los cahuéscar, ¿no? Se llama la cueva de los niños porque habían dos niños. Había un niño que tenía una malformación que se llama anencefalia, ¿ya? Que era muy rara incluso en el mundo. Y cuando tú vas a la cueva de los niños está muy lejos de la costa y cuesta llegar. Y por lo tanto los niños anencefálicos nacen muertos, no pueden vivir. Es como una malformación que te impide nacer vivo, digo. O si naces vivo mueres de inmediato. Y sin embargo se habían dado el trabajo de llevar a estos niños casi sin identidad, porque no sé si tenían nombre siquiera, alguien tan pequeño que nace y muere, ¿no? Y sin embargo habían pintado la cueva en torno a ese niño y le habían dejado unos canastitos, unas ofrendas, unos collares, y lo habían llevado muy lejos. Había sido un esfuerzo grande desde la costa a este cerro o cueva, y por lo tanto implicaba un cuidado en la muerte que es muy significativo también. La historia de las áreas protegidas en Magallanes en particular se remonta a 1912, con la creación de la Reserva Nacional Magallanes, 1932, perdón. En la Reserva Nacional Magallanes, que es la que está acá arriba, a 7 kilómetros de Punta Arenas,
Y de ahí en adelante ya la historia comienza con creaciones posteriores de parques nacionales, el Cabo de Horno en 1945, y después los demás son todos de 1969 en adelante, los megaparques nacionales que son archipelágicos, Bernardo Higgins, Cahuéscar hoy día, Alberto de Agostini, Cabo de Horno. Y la verdad que todo este sistema se vino a instalar sobre territorio también ancestral de pueblos originarios que existían y que existen en la Patagonia. Nosotros trabajamos sobre territorio ancestral y nuestros parques nacionales, la riqueza cultural que tienen, todavía falta mucho por conocerla. Hay un dato que es sorprendente para mí, que es se ha calculado que hay por lo menos 80.000 kilómetros de costa. Si uno va por cada indentación del terreno y esos 80.000 kilómetros de costa creo que son 2 vueltas al Ecuador. Por lo tanto, queda muchísimo. O sea, si uno piensa en lo que ha hecho la arqueología de los canales en esta región, es poquísimo, nada. Acá en Magallanes hay un patrimonio inmaterial que está presente desde hace más de 7.000 años, producto de saberes que son heredados en las comunidades. Los cahuéscar conocen el entorno mejor que nadie, saben navegar. El cahuéscar sabe perfectamente cómo enfrentarse al mar y se compenetra con la naturaleza de una forma muy particular porque es la extensión del cuerpo. Y me pasa algo muy curioso, que el cahuéscar toma de la toponimia también sus nombres. Y eso fue un proceso que en un momento se tuvo que desarrollar, pero está tan compenetrado que son parte de la geografía. Y bueno, esta es la artesanía cahuáscar. Y nosotros siempre lo usamos, pues este tiene un valor muy importante para nosotros, porque esto viene de nuestros antepasados. Cualquier tipo de artesanía que uno haga siempre da una paz interior porque uno se conecta con lo que está haciendo. Y la artesanía en Junquillo tiene esa magia. El tener que ir a buscar el junquillo, preparar y todo lo que conlleva el arte del trabajo de la cestería tiene esa magia. Esa magia que le da una tranquilidad a las personas que lo hacen. Lleva su tiempo poder preparar más gente que puedan llevar esta técnica ancestral, continuarla. Entonces sí, tenemos que estar enseñándole dónde se saca, cómo se saca. El hecho de ir al campo nomás ya uno se siente como en su hábitat, en su casa. Se siente una alegría, una tranquilidad y quiere aprovecharlo lo máximo posible para disfrutar del máximo de la naturaleza y recordar sus viejos tiempos. Bueno, nosotros que lo hacemos con el corazón porque esto viene de nuestros antepasados y como que uno cuando teje se le viene la historia en la mente y uno está tejiendo y como que
se va a las nubes y es muy bonito y bueno. Y el orgullo que tengo yo, que esto viajó a Suiza, a Zurich. Es un honor muy especial para mí, vicerectora de investigación de la mayor universidad de la Suiza y responsable de nuestros museos y colecciones, darles la bienvenida a nuestra universidad con motivo de la exposición Kurzweil. Somos muy conscientes de la responsabilidad que representan nuestras colecciones, porque son colecciones de objetos con un lugar de origen, un pueblo de origen, una historia de origen. ¿Cómo hablamos del pasado? ¿Cómo convertimos la relación que iniciamos en algo positivo? Para nosotros es una buena señal que ustedes hayan venido a Zurich llenos de confianza, voluntariamente y por iniciativa propia, y que, como descendientes de los Gawesca que un día murieron en Zurich, se hayan dirigido al Museo Etnográfico para retomar el hilo. Esta exhibición, lo maravilloso que tiene, que no es sobre objetos, es sobre su gente. Y por eso es tan importante la presencia de ustedes acá. Ese es un punto muy importante a destacar. Cómo ustedes se han aproximado a su historia. Una historia que fue trágica hace 150 años, que nos toca el alma a todos nosotros por el dolor que significó para ustedes, pero que ustedes han venido acá con una visión de futuro. Y el recibimiento fue muy lindo porque cuando llegamos nosotros no pensábamos que nos iban a recibir de esa manera. Así que bueno, estoy agradecida de eso. Y bueno, y lo que más puedo decir que es una experiencia muy linda. Se nos dio la oportunidad de presentar nuestra cultura y nuestra artesanía y enseñar además. Todos tenemos una raíz, tenemos un origen, somos seres humanos y somos Kawaskan, somos personas. Para mí es un orgullo de pertenecer a un pueblo y con historia. Yo creo que el tema de la visibilización de los pueblos originarios en nuestro país, en Chile, es fundamental. Creo que durante muchos años, décadas, estuvieron ocultos y creo que si queremos tener mayor conciencia a nivel de sociedad de cuál fue su historia, cuál es su cultura, cuál es su aporte al país como nación, es importante la visibilización. Y en ese sentido creo que esta muestra acá en Zurich, en el Museo Etnográfico del Pueblo Kawaskan, es fundamental. La gente que participó en estos talleres quedé encantada porque había gente de todas partes que nos iba a ver, que iba a experimentar lo que nosotros hacíamos. Todas las tardes teníamos
encuentro con personas que iban a aprender cómo tejer este junquillo y para nosotros fue una experiencia maravillosa. Ver que mis nietos, a pesar de ser tan jóvenes todavía, nuestra cultura la llevan muy presente. Me siento muy bien haber ido como niña acompañando a los adultos y a la gente mayor. Compartimos con niños de allá de Suiza, les contamos cuentos, pintamos con ellos. La gente puede aprovechar la experiencia y verlo igual de otra forma, porque los niños ven las cosas distintas a los adultos y así. Tenemos un lugar especial que es para niños y niñas, donde les vamos a enseñar a colorear las aves en Cahuéscar y también les vamos a enseñar los saludos, los números y los colores. Que se lo pueden llevar a la casa de regalo, así que no se lo pierdan. Yo fui en el primer grupo, que éramos 5 integrantes. Mi prima, mi tío, mi mamá y mi abuela. Contarles que yo me sentía feliz, que el museo era muy lindo, contarles lo que estaba viviendo. Fue una aventura muy bonita. Me llamó mucho la atención que Suiza estuviese tan interesado en nuestra cultura, en nosotros como grupo humano. Realmente las personas que nos visitaron nos tomaron real atención en lo que nosotros sabíamos, lo que teníamos para enseñar y para dar. Y eso fue maravilloso. Me siento súper orgullosa de poder haber ido a hacer lo que fui a hacer y con mi núcleo familiar. Hubo mucha gente que le gustó mucho lo que hacemos nosotros. Y a ellos les interesaba porque era como un tesoro. Cuando hacían algo así, ellos, que nosotros les enseñábamos. Para nosotros era muy importante que desde nuestra cultura oral se realizara alguna actividad de diálogo, de conversación, de expresión, ligada a ellos en la Universidad de Zúrich a través de este hecho lamentable de los zoológicos humanos y la muerte ahí de 5 de los Cahuéscar. Sitten kästre pakkiaadaka. Eikä taakse oikein takaa eikä kus ihkollekin itse. Taakse oikein kasvu ihkollekin. Kun asfalta tuus takaa kus vuksike itse kun tiokkaa kus oikein itse et kus kästre takaa kus ihkollekin. Skioka oikein takaa kus ihkollekin itse. Kus karket itse kus kästre kiemmaa itse erlan itse kästre. El 22 de marzo comenzó a nevar en Zúrich, también nevó al día siguiente. Se canceló la exhibición en la Plattenstraße.
la tropa fue despachada, primero a Amberes y unas semanas después a un barco de carga alemán. Antonio no sobrevivió el viaje. Se dice que los demás llegaron sanos y salvos a Punta Arenas, según lo aseguró Karl Hagenbeck al médico Johannes Seitz por escrito. No se sabe nada sobre su destino posterior. En el año 1996, Rea Brendle publicó este libro donde se narran más de 100 años de zoológicos humanos en Suiza, y en su primer capítulo ella lo dedica a los fueguinos, al viaje que hicieron los Kaweskar y su final en la Universidad de Zúrich. Our museum was also entangled in this project of human zoos. A very, on a sideline, but I cannot say that this was not true. It was just true that they were entangled. They provided, for example, requisites for shows and so on. And we have the dilemma that we cannot turn history or return to history, but to understand how wrong that was, how incredibly stupid and wrong people were in the time, is also very helpful. The particular case or the particular situation of the Kaweskar in 1882 was unique, as they were unique sea nomads in a unique countryside or in a unique area, and the encounter was not so nice, to say it politely. Yeah? Es terrible, o sea, cuando uno lee, mi primer acercamiento a este grupo fue leyendo a Bischoff y a otro alemán, cuyo nombre no recuerdo, que hacían las autopsias. Entonces era impresionante ver la frialdad con que hablaban de esos cuerpos que se habían paseado por Europa en exhibición. Y creo que es el reflejo de una época en que estaba Occidente, el capitalismo hipervictorioso, avanzando por cuanto terreno consideraban salvaje y arrasando con todo aquello. El ideal y nosotros no estamos lejos de ese ideal del pionero que va avanzando, ocupando, quemando, instalando ganadería donde pueda. Hoy día tenemos otra visión, pero imagínense en el fines del siglo XIX, ¿no? Era como todo esto era un éxito, y esto era una representación de miren que somos exitosos, miren cómo estaríamos, porque yo creo que ese era el fin de esta exhibición. Queremos ser esto, era como una comparación casi. O sea, en los lugares más civilizados de Europa, París, no sé, Suiza, llevar salvajes era en el fondo era una lección para los civilizados. Es como lo estamos haciendo súper bien, vivimos bien, no sé, creo que esa es la lección, ¿no?, que querían dar, y es terrible. Los que pagaron, o los conejillos de India de esa lección fue espantoso, ¿no?
eran exhibidos como prácticamente en circo, como circo. Personas, o sea, que eran seres humanos como todos nosotros. ¿A quién le va a gustar que sea exhibido por tener una deformidad, por ser nativo, por ser negro, blanco, no sé? Se me ocurren muchas cosas que no deberían ocurrir. Hubo sufrimiento en el pasado y eso yo creo que no se va a borrar, siempre va a estar ahí como memoria. Pero los jóvenes, los más descendientes, más jóvenes, ellos van a demostrar la cultura a través de rescate y la van a mostrar para bien. The Kawesca had an extremely unequal encounter in Chile and of course also in Zurich. And they were not accepted as contemporaries and as humans even. At least our museum space is changing. Maybe many museum spaces are changing, and I thought it was very interesting that we are running a workspace series in which we open up as museum and in which we also stop to tell the narrative of or about other people, but instead including other people to find out about the narrative. Your project, Coasual, was in fact the ideal practice or one example of a good practice of museum in this workspace series. And to really meet and talk and understand each other. Meeting all of you and of all generations is like experiencing a living culture. We knew the story, the Zurich story, and also the story from 1882 and also the story from 2010. But for me, I'm an anthropologist of technology. And for me, very early in class, teachers talked about sea nomads. And sea nomadism is something quite rare in the world. People who were organized the way the Kawesca were organized as sea nomads in 1882 were quite particular. And so I think this is something, there was an anticipation in Western anthropology that what happened to them was, this is one side of the story, but that they were special. And that living in Patagonia in that time under these conditions with this choice, ecological choice, was very particular. And it's quite unique. How we in the end come to a new story about our relation in the past and in the future. And I think this is what it is about. And without your approach to not talk about only the past, but to talk about the next day, was what made this project so successful. Our museum was never, in my time, as flooded as in the last summer with people who were just astonished and were coming. And this is, I think, how these places should be. Moments of encounter. These ethnographic museums are also museums which hold a certain knowledge about the world. That the story of 1882 can no longer be told without 2010, but also without summer 2023. And this was very powerful, no? A very powerful moment to see it. And I felt also a little bit privileged to be invited to join this. I found it really, I think it changed me. Nosotros nos tocó recibir los restos cuando vinieron de Zurich y trasladarlo a Caruquinca. Bueno, fue muy triste
Y bueno, de ahí se supo lo que había pasado, bueno, mucho antes sabía la gente lo que había pasado con nuestro pueblo. Y es una historia muy triste. Hay que tratar de salir adelante nomás y no dejar de caer la cultura, la historia y todo lo que es Cahuáscar. El legado más importante que podemos dejarle a las futuras generaciones pasa con el trato que estamos estableciendo los indígenas con el resto de la sociedad chilena y el mundo, lo que tiene que siempre iniciar desde el respeto, desde el reconocimiento y la reconciliación. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y lo agradezco de corazón a todos los que hicieron posible esto. De verdad. Yo quiero que esto no decaiga, que sigamos y que los Cahuáscar estamos todavía acá, estamos vivos, somos pocos, pero seguimos acá. Que no se pierda la cultura Cahuáscar y la historia y todo. Que eternizó
estrella azul, danzando en